iniciando con la primera mesa que tiene como tema la transparencia, el acceso a la información y la equidad de género. En esta mesa vamos a tener la participación de Rocío Arroyo Casanova, quien es directora ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También va a participar. También vamos a contar con la participación de Marcela Eternod Aramburu, quien es secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Y también contaremos con la participación de la doctora Leticia Soto Acosta, quien fue procuradora del Estado de Zacatecas y es catedrática de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Todas ellas cuentan con una amplia experiencia profesional y académica en temas que tocan precisamente el eje temático de este foro, de estos foros que se han realizado, este ciclo de foros que concluye aquí con la región centro de la República, ya se realizaron en otras regiones del país, y estos foros permiten tener un insumo de lo que podría ser materia de trabajo o debe ser materia de trabajo de los organismos garantes de transparencia y protección de datos personales en todo el país, articulados ya en el Sistema Nacional de Transparencia como consecuencia de la reforma constitucional de 2014 y posteriormente con la implementación y organización y estructuración del sistema propiamente con la Ley General que se promulgó, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se promulgó por el Congreso en el 2015. Forma parte de este foro de precisamente ese trabajo que se está haciendo en los organismos garantes del país para obtener esta información, este conocimiento. Y para los comisionados de todo el país, de los organismos garantes, nos interesa muchísimo conocer el diagnóstico, la valoración que hacen de estos temas los especialistas, que como es este caso, pues hoy nos distinguen ustedes con su participación en este foro, por lo cual le agradezco muchísimo como integrante de esta Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, también como participante del Sistema Nacional de Transparencia, como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, que nos estén aportando sus conocimientos. Vamos a dar inicio con la participación de Rocío Arroyo Casanova, quien es directora ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ella, como dije, pues tiene amplia experiencia profesional. Leer sus fichas curriculares realmente pues sería muy extenso, pero quiero destacar que ella es maestra en Derecho y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado diversos temas relacionados con niños, con niñez, con adolescentes, particularmente niños en situación de calle. También la problemática o el problema que se presenta en el ámbito digital, los ciberdelitos que se presentan contra esta población. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Rocío Arroyo Casanova, por favor. Muchas gracias, buenos días. A todas las personas que nos acompañan el día de hoy, saludo a las integrantes de esta mesa, a la licenciada Marcela Eternod, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, así también a la doctora Leticia Soto, ex procuradora del Estado de Zacatecas y catedrática de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tal y como lo menciona la Organización de Estados Americanos, la OEA, en su documento El acceso a la información pública, un derecho para ejercer otros derechos, el acceso a la información y la transparencia son derechos fundamentales para todas las personas que desean buscar y recibir información y datos en manos del Estado. Es un ejercicio de vital importancia en una sociedad democrática que incluye la paridad en la toma de decisiones para mujeres y hombres, permite participar en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado, transparentando la gestión pública. Entonces, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y, por ende, la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite reforzar la legitimidad
del sistema democrático, incorporando a las personas en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a las mismas. Es importante resaltar que el acceso a la información pública es un derecho instrumental, en la medida que posibilita el ejercicio de otros derechos. En este sentido, el derecho de acceso a la información instrumental responde de manera efectiva a la necesidad de obtener beneficios específicos del acceso a la información general. Así también la demanda de mejorar la calidad de la información que ofrecen las instituciones. Respecto a la defensa de los derechos humanos, México aún tiene tareas pendientes. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe Situación de Derechos Humanos en México, publicado este año, la crisis y la violencia del país afecta de manera particular y significativa a defensoras y defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas LGBTI y mujeres. La violencia contra las mujeres es un obstáculo para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y no simplemente lo viven quienes padecen violencia, sino la sociedad en general. Según datos del INEGI, 63 de cada 100 mujeres mexicanas de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación laboral. En este breve dato ilustra la situación de discriminación en la que vive la mayoría de la población en nuestro país, una situación alarmante. Ejercicio de derecho a la información con enfoque de igualdad de género. En el ejercicio del derecho a la información, de conformidad con el Informe de Actividades y Resultados 2015, en la Ciudad de México se presentaron un total de 96,260 solicitudes de acceso a la información, de las cuales solo el 44.1% fueron presentadas por una mujer. Así, y de acuerdo con el Informe Anual de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 2015 se registraron un total de 120,813 solicitudes de información pública, de las cuales 40.7% se realizaron también por mujeres. Tanto a nivel local como nacional, el derecho a la información pública lo ejercen en menor proporción las mujeres. En relación a los estándares internacionales en materia de acceso a la información como un derecho humano, la CIDH destaca que este se encuentra protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y que ampara tanto el derecho de toda persona a solicitar acceso a la información en poder del Estado, como la obligación positiva del Estado de suministrarla. Por su parte, se refuerza la obligación del Estado en garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres y el derecho a la información pública como obligaciones de los Estados para garantizar la disponibilidad, el acceso oportuno a información completa, accesible y fidedigna. De tal suerte que a partir de la interrelación, interdependencia e integralidad de los derechos humanos, el derecho a la información pública se puede entender como un prerequisito para que las personas puedan conocer sus derechos, ejercerlos y en consecuencia exigirlos. Por lo que garantizar la disponibilidad y el acceso a la información es una obligación sustantiva para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ahora bien, sabemos que a nivel federal y estatal se cuenta con un órgano garante encargado de vigilar, promover y crear políticas públicas de promoción para el ejercicio de este derecho. Pudiéramos pensar que estos órganos integrados por hombres y mujeres deben de diseñar todo un sistema para que exista una participación ciudadana paritaria. En este sentido, de una revisión de 17 órganos de transparencia, incluyendo el federal, nos encontramos con que en su conformación del pleno u órgano máximo, en 9 de estos su integración es mayoritariamente conformada por hombres. En los otros 8, su conformación es preponderantemente de mujeres, es decir, del muestreo de 17 órganos de transparencia, solo el 47% predomina la mujer como integrante del pleno. La paridad transversal de los órganos autónomos de transparencia no es una realidad y tampoco se encuentra regulada.
Del total de 62 comisionadas y comisionados que conforman estos órganos, 37 son hombres y 25 son mujeres. Es decir, las mujeres comisionadas de los órganos garantes en nuestro país representan el 40.3% de sus integrantes, de conformidad con el muestreo realizado. Este dato es semejante al porcentaje de mujeres que acceden estadísticamente a la información pública, como se mencionó anteriormente. Existen casos en donde el pleno de estos órganos actualmente está integrado en su totalidad por hombres, como es el caso de Nayarit y Nuevo León. Entonces, los números antes mencionados pudieran tomar sentido. Las mujeres andamos por el orbe del 40% de participación como requirientes activas y como integrantes de los plenos encargados de instrumentar políticas públicas focalizadas para el ejercicio de estos derechos. La discriminación contra las mujeres como obstáculo del ejercicio del derecho a la información. Bajo este esquema planteado, la desigualdad se potencializa, pues la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas no es una realidad en ninguna parte de nuestro país, sino todo lo contrario. La discriminación es la normalidad en todos los casos. En consecuencia, la pérdida de oportunidades para ejercer otros derechos, estar informadas y utilizar esta información en nuestro beneficio, sencillamente se potencializa. En la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la definición es clara y sencilla, pero simplemente no se ha logrado entender para dimensionar sus alcances. En su artículo 1 menciona que la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra esfera. Este artículo es claro y contundente para asegurar el mismo ejercicio para las mujeres en todas las esferas, tanto públicas como privadas. En el informe ya citado de la OEA, se expone un caso en específico y cómo la información y su ejercicio lograron mejorar sustancialmente la seguridad de las personas. La Policía Nacional de Colombia, a través de su oficina telemática, implementó un Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, el cual consiste en proveer información y ubicación geográfica de cuadrantes y policías de cuadrantes en hora real, a través de una plataforma de mapeo o mapas. A través de este servicio, la Policía Nacional de Colombia informa el número del cuadrante, grado, nombre de los policías y el número telefónico disponible para emergencias las 24 horas del día. De acuerdo con el propio informe, los resultados rebasan las expectativas, obteniéndose una mejora considerable en la seguridad, bajando el índice delictivo y la tasa de criminalidad. Información que fue utilizada para ejercer otros derechos como el de la seguridad. A través de este ejemplo, podemos pensar en soluciones prácticas que pongan a disposición de las mujeres la información pública. El derecho a la información y a la transparencia y rendición de cuentas para las mujeres es otra tarea pendiente para lograr la justicia, la democracia y la paz en nuestro país. La transversalidad de la perspectiva de igualdad de género debe estar presente en cualquier política pública que se instrumentalice. Y el derecho humano a la información es un claro ejemplo de los retos que se tienen por delante para garantizar en este y en otros derechos la igualdad. La equidad como principio y como valor para lograr la igualdad es un camino. Es necesario, pero puede quedar a discrecionalidad de quien lo implemente. El derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres es una obligación del Estado. Ese es el camino que debemos hacer valer. Al respecto, en su recomendación del 2006, el Comité CEDAW hizo una observación al Estado mexicano al señalar que el comité pide al Estado parte que tome nota de los términos equidad e igualdad, porque transmiten mensajes distintos y su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. La Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho, en forma y en fondo, entre hombres y mujeres. El comité recomienda al Estado parte que en sus planes y programas utilice sistemáticamente el término igualdad.
Por tanto, su aplicación es inmediata. El análisis de los derechos humanos de las mujeres debe aplicar es a partir del derecho de la igualdad y no de la equidad. ¿Cómo podemos realizar estas acciones que nos traigan como consecuencia mejoras reales en la situación que viven hoy día las mujeres en nuestro país? En primer lugar, es imperativo que las agendas institucionales tengan transversalizada la igualdad de género en la elaboración de sus programas, en específico las relacionadas con la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 2. Deben de existir programas específicos y herramientas que potencialicen y empoderen a las mujeres en el ejercicio de estos derechos. Y 3. La paridad es una tarea pendiente que no puede ser relegada por más tiempo. Las políticas encaminadas a combatir y frenar la violencia en contra de las mujeres no pueden ser diseñadas de manera unidimensional y deben ser multidisciplinarias. El derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia, la perspectiva de igualdad de género deben ser el enfoque que las envista de viabilidad. Teniendo en cuenta el carácter instrumental del acceso a la información, por un lado, para la realización y el ejercicio de otros derechos, una cultura de la igualdad, de la transparencia y de rendición de cuentas posibilitan que más mujeres accedan de manera oportuna y efectiva a la justicia ante situaciones de discriminación y violencia, lo que posibilitaría la consolidación de la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Los datos que nos das, que pueden ser mucho más exhaustivos todavía, lo vamos a ver más al rato, pero nos dan un panorama de cómo está la cosa ahí. Mencionabas además respecto de las solicitudes de información que se hacen en la Ciudad de México, después mencionaste respecto a nivel nacional, ¿no? Cifras, supongo que las primeras, el 44% que mencionabas, tiene que ver con la Ciudad de México propiamente, es decir, las estadísticas del InfoDF, lo cual se corresponde, porque ya en números absolutos, pues efectivamente vemos que en 2015 en la Ciudad de México se presentaron 15,692, es que nosotros hacemos se presentaron más de 96,000 solicitudes. Al final del proceso de elaboración de las solicitudes de información, se les pide a las personas de manera voluntaria llenar una encuesta que nos permite más o menos tener un perfil de los solicitantes. El año pasado, de quienes llenaron la encuesta, no el total de los 96,000, pero quien lo llenó, solamente 6,922 personas de sexo femenino, 8,772. De enero a junio de este año, la cosa pinta por el mismo diagnóstico, o sea, 3,268 personas de sexo femenino y 5,220 de sexo masculino, de los que llenaron la encuesta en el proceso de hacer una solicitud de información. Y una cosa que destaca mucho, Rocío, me gusta mucho, es le llaman derecho instrumental, otros le dicen derecho puente o derecho bisagra, porque gracias a la información ahí no se satisface alguna necesidad, algún requerimiento, una exigencia de la persona. La información es para después ejercer otro derecho, que es el de la salud, la educación, el de la seguridad laboral, en fin, algún otro derecho es el que está ahí involucrado en una solicitud de información. Nosotros en el organismo garante de la Ciudad de México lo vemos en las resoluciones que emitimos semana a semana. Detrás de cada solicitud de información, detrás de cada recurso de revisión, hay alguna necesidad muy concreta y para ello necesitan la información, y parte de los rubros en los que piden información tiene que ver con la normatividad, porque las autoridades sí conocen, por supuesto, la normatividad que aplica, pero el ciudadano no. Entonces, muchas veces solicitan información desde las leyes hasta acuerdos, lineamientos, directrices que se hayan expedido por alguna autoridad, pues, para saber cómo acceder a un trámite o un servicio. Y luego otro rubro que también ocupa mucho las solicitudes de información tiene que ver con programas del gobierno, programas sociales, por ejemplo. Entonces, ahí se están viendo necesidades muy concretas y de las que seguramente
pues por ejemplo Marcela Eternod nos podrá compartir también ahora en su exposición. Ella es secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y le damos la palabra para que nos comparta su participación. Por favor. Antes que nada, agradecer la invitación del INAI para estar en esta mesa, que para el Instituto Nacional de las Mujeres es muy relevante. Primero, porque si vamos a hablar de acceso a la información, lo primero que debemos de tratar es cómo está la información a la cual vamos a tener acceso. Y aquí tenemos unos desafíos enormes porque la información que generamos o integramos tiene serias deficiencias desde el punto de vista de generar la información con perspectiva de género. Las tres fuentes de información más utilizadas y relevantes son los censos, las encuestas y los registros. Cada una de estas fuentes tiene enormes ventajas, pero también serias limitaciones. Los censos de cualquier tipo atienden a todo el universo, pero con un nivel de profundidad bastante limitado. ¿Y por qué? Porque de lo que se trata es de conocer los universos y sus principales características. Las encuestas, a diferencia de los censos, profundizan mucho en el conocimiento de características, aspectos, situaciones, causas, pero están limitadas en su aplicación. Y al estar limitadas en su aplicación, recurrimos a lo que se llama inferencia estadística para de una muestra inferir para un grupo, mucho más amplio para todo el universo. Y aquí, ¿cuál es el problema y la gran limitación? Los pequeños grupos o los grupos vulnerables, pues generalmente no están bien representados. Me refiero a personas con discapacidad, a grupos indígenas, a mujeres con ciertas características como adultas mayores sin ningún tipo de apoyo o mujeres adultas mayores jefas de familia, de las cuales conocemos generalidades, pero no su situación con profundidad. Los registros administrativos debieran de ser la forma más adecuada para tener información, porque todo el quehacer que pasa por una instancia gubernamental, sea municipal, estatal o federal, tiene que tener registros administrativos que den cuenta de lo que hacen, cómo lo hacen. Y el registro es bueno, bonito y barato, siempre y cuando esté bien hecho. Y es una fuente de información muy útil. ¿En dónde te gastaste los 70,000 millones de pesos? ¿Qué hiciste? ¿Quiénes fueron tus beneficiarias, tus beneficiarios? ¿Cómo lo hicimos? Pero los registros, en general, no quiere decir que censos y encuestas no carezcan de perspectiva de género, sino los registros en general no se preocupan por tener perspectiva de género. Y la instancia que debe de regular la producción de la información tampoco lo hace. Entonces, ¿qué tenemos? Grandes ausencias. Entren a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y vean el Servicio Nacional de Empleo. Díganme, ¿dónde está la desagregación básica por sexo que me diga ofertas de empleo dadas a hombres y a mujeres? Entren a una página del Sistema de Información de Seguridad y van a ver que los delitos no están desagregados por sexo, ni siquiera el delito de violación. ¿Cómo voy a tener acceso a información que me permita
decir, analizar, identificar brechas de desigualdad, exclusiones o situaciones en donde mujeres y niñas son las principales víctimas si no genero o no integro la información con esa perspectiva. Es imposible. Yo puedo pedir y pedir y pedir, pero no se hace así. Voy a otro ejemplo. La información de las alertas AMBER. Se decidió que el mecanismo para encontrar con celeridad a personas desaparecidas en todo el país fuera la alerta AMBER. ¿Quién integra la información de las entidades federativas? ¿Cómo accedo yo al número de alertas que han sido solicitadas, al número de alertas que han sido activadas en todo el país y al número de alertas que han tenido éxito porque han encontrado a la niña, niño, adolescente desaparecido? No tengo que entrar a cada una de las entidades federativas y ver en qué momento la entidad actualiza su información. Son restricciones enormes si yo quiero conocer cómo está la situación de esos temas. Los registros también adolecen de otro aspecto que es gravísimo para tener información de calidad y oportuna, que es que cada quien lo construye como quiere. No tenemos clasificaciones homologadas. Y les voy a poner un ejemplo sencillito. La Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dice, yo protejo hasta los 17 años. ¿Y qué voy a entender yo por niños? ¿Qué voy a entender yo por niñas? ¿Cuál es mi corte de edad? Es una cuestión tan básica. ¿Cuál es mi corte de edad? ¿En qué momento yo cambio de niño y niña a adolescente? ¿Y en qué momento cambio de adolescente a joven? No lo tengo. Y tengo entonces un Instituto Nacional de la Juventud, Instituto Mexicano de la Juventud, perdónenme, que dice, yo protejo de los 12 a los 29 años. De los 12 a los 29 años, yo digo, una niña de 12 y una mujer de 25 necesitan las mismas políticas públicas, necesitan las mismas acciones, las mismas atenciones. Tenemos un problema y un problema que tiene que ser regulado, porque ahí tenemos dos instancias que tienen un universo de atención que se duplica y se empalma y que obedecen a distintos mandatos, distintas atribuciones, distintos presupuestos. Entonces, la clasificación. Las clasificaciones son vitales porque subsumen todo un marco teórico, metodológico, que me permite integrar de cierta manera la información, irla sumando. ¿Y qué tenemos? Pues que unos suman peras, otros mandarinas, otros suman plátanos, manzanas, y a la hora que quiero, digo, de cómo está el asunto, pues no puedo integrar la información. Tenemos grandes desafíos porque ni los censos, ni las encuestas, ni los registros a plenitud tienen incorporada la perspectiva de género. Y esto quiere decir que yo conozco los totales, los números totales o los casos más frecuentes. Yo quisiera saber cómo vamos a poder convencer a las procuradurías de justicia que tenemos en México un problema enorme con los feminicidios. Cuando las cifras que se generan los censos de procuración y de impartición de justicia me dicen que están registrando alrededor de 300 feminicidios por año. Y cuando usando un proxy con las estadísticas de mortalidad, en donde tengo cadáver por cadáver, muertito por muertito, muertita por muertita, me dicen que los homicidios con presunción de feminicidio son de alrededor de 2.200, 2.300 por año. ¿Cómo compagino esa información de lo que me están diciendo que son los feminicidios
con lo que yo sé que está pasando porque es mi evidencia empírica, lo que pasa en cada una de las entidades federativas, lo que mueve a las solicitudes de alerta de violencia de género. Tengo un problema de generación de información que solamente se puede resolver si yo unifico los marcos teóricos metodológicos, las clasificaciones, y tengo muy claro y transparente cuál es el proceso de generación de los datos. Porque yo puedo solicitar, ¿y qué me van a contestar? No existe esa información, no la tenemos desagregada por sexo. ¿Y quién obliga a desagregar por sexo? ¿Dónde está el marco jurídico normativo que le dice en el marco de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica? Oye, es importantísimo la desagregación por sexo y la producción, integración y difusión de la información desagregada para hombres y mujeres. No lo tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre y cuál es nuestra gran preocupación? Que una política pública que fundamenta su diagnóstico partiendo de que la situación de hombres y mujeres es exactamente igual, es una política, lo menos que yo puedo decir, ineficiente, impertinente y lo más que puedo decir, excluyente y discriminatoria. Es una política que se diseña pensando que estamos igual. Y déjenme ilustrarlo con un ejemplo. Tenemos los ninis, ni estudia ni trabaja. Los conocemos todos. Y dicen, es la población que ante la pregunta que hace la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, contesta que no trabaja para el mercado de trabajo y no está estudiando y tiene una edad que en términos de nuestro sistema formal educativo es la edad para estar en la escuela. Y cuando uno analiza eso, lo primero que ve es que hay más mujeres que hombres. 65% son mujeres y 35% son hombres. Qué vagas las mujeres, que no estudian ni trabajan, ¿no? Porque cuando uno empieza a analizar esa información, se da cuenta de que ese 65% de mujeres está trabajando en sus propios hogares, haciendo trabajo no remunerado con jornadas completas de 8 horas o más, trabajo no remunerado en sus hogares o trabajo de cuidados. Y están ahí porque no hay quien construya esa infraestructura y lo hacen de manera invisible y no remunerada. Cuando uno empieza a indagar quiénes son las mujeres ninis, se da cuenta de que están ahí supliendo a una madre, a una jefa de familia que ha tenido que ir a trabajar y que entonces a ella socialmente se le priva de su derecho a un plan de vida personal, de su derecho a un desarrollo. Y entonces decimos, ¿cómo logramos que las niñas y las adolescentes permanezcan y cómo hacemos una política? Pues pensando que debe de haber alguien que haga esos trabajos o una redistribución del trabajo doméstico de tal manera que todos los miembros participen. ¿Y qué vemos? Pues vemos una desigualdad inmensa en las horas que dedican mujeres y hombres a los trabajos domésticos. Y nuestra política pública, pues si lo sigue permitiendo, es totalmente ineficiente y violadora de estos derechos. Déjenme decirles que si vemos la información como un bien público, pero no exigimos que se desagregue por sexo, la estamos viendo sesgada y la estamos viendo de una manera que va a llevar a grandes ineficiencias. ¿Por qué no funcionan ciertos programas de política pública? Pues porque no tenemos buena información que nos permita acceder a ello. Entonces, toda esta parte nos lleva a plantear que cada uno de los mecanismos
que generan información debe prever no solamente la desagregación por sexo, sino que se genere con perspectiva de género, y otra variable que es importantísima es la edad. Yo no puedo pensar en hacer políticas de salud asertivas si no considero el ciclo de vida de las personas, porque lo que van a demandar las niñas y los niños a cierta edad, las adolescentes a otra edad, las mujeres en edad reproductiva a otra edad, y las enfermedades de las cuales nos vamos a enfermar antes de morirnos, tiene que tener diferencias muy claras, no solamente por sexo, sino también por edad. Entonces, el primer problema que vemos para garantizar el acceso a la información es que necesitamos regular de mucho mejor manera la generación de la información, cualquiera que ésta sea su vía, para poder tener un acceso adecuado. Otro de los problemas es que se genere la información desagregada por sexo y por edad, pero no se difunda. Entonces, ¿quién de ustedes, y por favor alcen la mano, manejan, procesan bases de datos? ¿Pueden acceder a los microdatos de las encuestas o a los registros de los censos o a las bases de datos de los registros administrativos? Y dicen, pues yo aquí, mira, manejo muy bien el SPSS, el Stata, y me echo cualquier cosa y genero mis datos. ¿Quién lo hace? Ahí están los datos, pero si no los difundimos y pensamos que las y los usuarios tienen la obligación de generar su propia información, estamos en un error. Y eso es lo que pasa cuando buscamos datos desagregados por sexo. Dicen, pues sí, ahí están, ¿y por qué no los difundes? ¿Por qué tus tabulados son de totales? Y ahí tenemos que durante años la generación de la información se ha hecho para otros fines que no son propiamente el de las políticas públicas. Si yo veo cómo ha evolucionado el marco conceptual de las encuestas de empleo, ¿cuándo se empezó a preocupar este planeta por las encuestas de ocupación y empleo? Después de la crisis del 29, con una crisis de tal magnitud que dejó desempleados a muchísimas personas. ¿Y les preocupaban las mujeres? No, las mujeres tenían su papel en la esfera privada. ¿Cuándo les empiezan a preocupar las mujeres en las estadísticas? Cuando vemos que el planeta está creciendo muy rápido y que necesitamos conocer las tasas de fecundidad de las mujeres. Y de esos datos de empleo a cambiar la concepción de trabajo y ver la perspectiva de las mujeres, pasaron 70 años. ¿Qué están haciendo las mujeres? Porque éramos económicamente inactivas, ustedes se acordarán, no hacíamos nada, inactivas. Ahora la OIT considera el trabajo doméstico como un trabajo económicamente productivo, no remunerado, y uno de los principales problemas que tienen las mujeres para tener recursos propios. Pero todo ese recorrido tardó 80 años. 80 años. Y díganme si no tenemos un problema grave de información. Si vemos la información como un bien público y sabemos que esa información es básicamente, la palabra estadística se desprende, tiene la misma raíz que Estado. Las estadísticas como disciplina de las matemáticas son muy posteriores a la palabra estadista y estadísticas, que son los números del Estado. Y tenemos censos desde la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuántos somos hombres. Se ponía, aquí en Contadero, los hombres ponían una piedra y dependiendo del tamaño de la piedra, organizaban las guerras. ¿Cuántos soldados tengo? ¿Cuántos guerreros van a ir? Y ustedes lo ven en su cotidianidad, hasta para invitar a comer a su casa dicen, ¿cuántas personas van a venir? Porque no es lo mismo atender a 3 que a 20, que a 200. Entonces, los datos, la información es fundamental, y con esto termino. Las políticas públicas y el acceso a la información permiten adelantar muchísimo
el hecho de que la información no se genere con perspectiva de género impide que haya transparencia desde el principio de igualdad entre hombres y mujeres y que nos conformemos con lo que buenamente nos dan las instituciones que deciden qué tener, qué difundir y qué no poner de acuerdo con esquemas y estereotipos arcaicos y del pasado, que además nos impiden demostrar con toda claridad y con la propia evidencia empírica de cada una de las dependencias y entidades, nos impiden demostrar que seguimos teniendo enormes brechas de desigualdad. Y el último ejemplo es los niveles salariales en la administración pública que reciben mujeres y hombres. El truco a veces ya no está en la denominación de los puestos, sino en analizar ante una jefatura de departamento, el conjunto de jefaturas de departamento que tienen las mujeres, por qué está en el menor nivel salarial y los que tienen los hombres en el mayor nivel salarial, con brechas que pueden ir entre el 20 y el 35%. Y ahí lo vemos, trabajo igual, responsabilidad igual y salario diferente. Y como hay cientos y cientos de ejemplos que nos deberían de permitir ver cuáles son las brechas para que la igualdad no solamente sea un derecho, sino que sea un principio rector en la generación de información y garantice que el acceso a la misma sea un acceso con igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Al escucharla me hizo pensar ya con un poco más de preocupación respecto de, por ejemplo, toda la información que se está ordenando generar, porque ahora estamos en la etapa, por ejemplo, de los criterios con que los sujetos obligados al cumplimiento de las leyes de transparencia deben generar información. Si en todos estos criterios, ya no solo los adjetivos, sino también los sustantivos, se está previendo que además tengan esa perspectiva, ¿no? Y por otro lado, la parte de las estadísticas también me hizo recordar que no solamente llega a alegar la autoridad cuando se le requiere por algún ciudadano algún dato estadístico con este grado de especificidad, ¿no?, por género. Muchas veces no la tengo o yo no la genero así y te la doy ahí como la genero y tal, porque es lo que me dice la normatividad. Pero luego uno de repente, yo por ejemplo me meto a las glosas de los informes donde van a veces los procuradores, por ejemplo tratándose de asuntos de procuración de justicia, a veces van los procuradores ante los legisladores a la glosa, pues por supuesto a presumir lo que han hecho, a justificar todo el trabajo que han hecho y entonces dan una serie de estadísticas con un nivel de detalle bastante bien, ¿no?, razonable. Y después algún ciudadano pide esa misma información con ese nivel de desglose, alguna estadística y dice, no la tengo. ¿Cómo no la tienen si el procurador o X funcionario la dio ante los legisladores? Entonces eso a nosotros nos permite que el hecho de que se estén generando estadística por ley, por norma, nos ayuda muchísimo para decir, no, por supuesto que entregas esa información con ese nivel de desagregación además o esa especificidad de la información que se está solicitando, ¿no? Entonces de ahí es muy importante esta normatividad secundaria que se ha ido generando y que el Sistema Nacional de Transparencia deberá tener en cuenta a la hora de establecer criterios de cómo debe cumplirse con lo que se dice la ley respecto de la generación de la información. No basta ordenar que se genere la información así de manera general, hay que ir al corte más fino de esa información, qué características debe tener, ¿no? Entonces, para poder ejercer correctamente los derechos en este país. Y bueno, en parte ya de manera tangencial he abordado el tema respecto de algunos casos de la Procuración de Justicia y que seguramente pues Leticia Soto nos podrá compartir su experiencia. Ella fue procuradora en Zacatecas, también fue consejera electoral, consejera presidenta del Instituto Electoral en Zacatecas y además en el legislativo de allá de Zacatecas ha trabajado. Entonces será muy interesante conocer su exposición y le ruego que nos la pudiera compartir, por favor.
Muchísimas gracias, pues un placer estar ante ustedes y desde luego agradecer a las comisionadas Yoli, a Lourdes, al secretario Federico Guzmán por la invitación. Y además creo que resulta fundamental esta reunión y el cierre de estos foros porque creo que hemos aprendido mucho en el camino. Yo quiero comentarles que he participado también en el Foro Regional Norte y en aquella ocasión hacíamos una reflexión respecto de lo que sucede en nuestra vida cotidiana y que nos demuestra cómo es aún la circunstancia que las mujeres vivimos en México camino a esa igualdad sustantiva que tanto buscamos. Desgraciadamente siempre hay ejemplos nuevos. En el último foro comentábamos aquella situación del magistrado del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación de Jalapa, Veracruz, que señalaba cuáles eran los mecanismos a través de los cuales las mujeres accedían a los cargos en la vida pública. Incluso señaló de manera textual que las mujeres llegábamos de manera inconsciente a estos cargos y eso nos recuerda y nos hace regresar a lo fundamental. Pero los ejemplos son tan cotidianos que ahora me gustaría comentar a ustedes lo que sucedió en la comparecencia del secretario de Desarrollo Social ante legisladores y legisladoras y en donde ante el cuestionamiento que hacía una académica legisladora a los datos que estaba dando el secretario y en donde le decía que los datos no los había analizado de manera correcta, él contesta diciéndole, efectivamente, diputada, me falta mucho que estudiar, no he estudiado psiquiatría para entenderla. Es decir, en un evento público, ante una comparecencia a una política que debe de verla a nivel de pares, le dijo entreverado, usted está loca. Y eso me parece que nos evidencia cuál es la situación que tenemos en el ejercicio público las mujeres y que es importante tomarlo el día de hoy. Nos invitan a que platiquemos precisamente de que el acceso a la información pública tiene que tener una perspectiva de género y si me ayudan con la presentación, por favor. Y en ese sentido, la pregunta sería, ¿qué significa hablar de acceso a la información pública desde un enfoque de género o inclusión social? ¿Obligación de presentar la información de una manera especial? ¿Cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta? ¿Será efectivamente únicamente la desagregación por sexos? Que creo que ya en la intervención anterior, si me pasan la siguiente, nos queda evidenciado que no se trata únicamente de la presentación desagregada por sexos. Hay algo más que debemos nosotros de encontrar con ese enfoque de género en la información que presentamos. ¿Qué se debe de tomar en cuenta para que sean, como se señala, útiles en la formación de políticas públicas por parte del Estado? En las interacciones entre autoridad y ciudadanía, aún. Es decir, no es lo mismo una ONG bien informada que una ONG que no tiene acceso a la información y eso me parece que es un dato muy relevante. Y además el ejercicio desde luego del derecho humano de quienes integran estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y por eso me atrevo, a pesar de que sé que estoy ante un auditorio altamente conocedor del tema, a regresar a lo básico. Si me ponen la siguiente, por favor. ¿Qué significa esto de una visión con perspectiva de género? Y únicamente retomo nuestra discriminación en la tradición de la antigüedad. Pitágoras, que nos decía, hay un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer. O bien la discriminación en la tradición judeocristiana, la siguiente por favor, que nos decía Santo Tomás de Aquino, las mujeres son imperfectas por naturaleza, son varones mal concebidos. Llegamos a los aires revolucionarios en la Revolución Francesa y surge la idea de que las mujeres podemos y debemos ser ciudadanas. Sin embargo, se nos excluye del primer gran acuerdo mundial de protección o de reconocimiento de los derechos del hombre. Las mujeres no fuimos incluidas
y por lo tanto seguimos siendo seguimos estando al margen de la concepción pública o política. Olimpia de Gouges, que se atrevió a escribir la Declaración de los Derechos de las Mujeres y que por ese motivo fue llevada a la horca, nos dejó esta sentencia: si la mujer tiene derecho a subir a la horca, debe también tener derecho de subir a la tribuna. De esto hablamos cuando hablamos del famoso techo de cristal, de una ideología que nos contiene, que nos presiona a las mujeres y que está presente en todos los varones, y que al final de cuentas el feminismo se ha encargado de rescatar este análisis de una ideología sexista que nos diferencia, que nos pone en condiciones de desigualdad y que por lo tanto nos analiza la situación desde un punto de vista crítico. La siguiente, por favor. Por eso a mí me parece muy importante insistir hasta el cansancio que el feminismo sí es una teoría científica, que es una posición metodológica a través de la cual se analiza una realidad y en la que se construyen conceptos, principios y reglas para poder evidenciar una ideología que ha sostenido un status quo en el que un grupo, las mujeres, ha sufrido discriminación y violencia a través de esta construcción colectiva de lo ideal de esta ideología y que tenemos que advertir. Por eso, ante la pregunta que nos hacíamos al principio, si hay una forma de presentar la información con perspectiva de género, la respuesta es sí, y me gustaría proponer a ustedes lo que establece la teoría feminista, particularmente Elizabeth Grosz, que dice que debemos de incluir, entre otros elementos, la capacidad para localizar los modelos en los modelos de la sociedad, la imposición patriarcal que genera desventajas hacia las mujeres. Es decir, sí, por hombres y mujeres, pero también, como se señalaba por la representante de InMujeres, irnos hacia el fondo de la información para saber qué es lo que está sucediendo. Adelante, por favor. La presentación de la información. En la presentación lo importante es que se realice de tal forma que se hagan evidentes las desigualdades, las formas de discriminación, a veces muy sutiles, y que se puedan identificar, visibilizar y erradicar, es decir, las brechas de género. Y aquí me hago cargo de algo que se ha comentado, que tiene que ver con las estadísticas de procuración de justicia. Efectivamente, InMujeres ha hecho un extraordinario esfuerzo, hemos firmado un convenio, la Conferencia Nacional de Procuradores, yo todavía era procuradora, para poder advertir en la información, en la desegregación de la información, lo que realmente está sucediendo. Fíjense que como una conducta pública que he sostenido en mi vida como funcionaria, que es el ejercicio de la función pública en clave de género, logramos que se pudiera visibilizar el tema del feminicidio. ¿Y qué sucedió? Que inclusive hubo algunos periodistas que decían que qué raro que ahora que había una procuradora mujer, los feminicidios se habían incrementado. Y porque sí, al evidenciar nosotros lo que estaba sucediendo con la violencia hacia las mujeres y además al generar una política institucional de que cada muerte violenta sufrida por una mujer se investigara bajo los protocolos de feminicidio, lo que nos generó fue un incremento en los números. Y entonces venía esta reacción en donde a la sociedad, a los medios de comunicación y a las propias autoridades no nos gusta enfrentarnos con una realidad tan cruda y entonces se puede generar situaciones como la que les comento. Sin embargo,
esta mañana me parece que es importante comentarles a ustedes lo que se logró, lo que sucedió en el tema del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional y cómo el hecho de que ahora podamos hablar del principio de paridad electoral fue toda una construcción realizada desde el acceso a la información pública que nos permitió ir rompiendo prejuicios e ir generando nuevos paradigmas. Me gustaría recordar que el Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Político-Electorales o políticos de las mujeres hizo una revisión de en qué se gastaban los partidos políticos el 3% o el 2% de su financiamiento público, y lo hizo público, lo dio a conocer, y nos dimos cuenta que ese recurso en las revisiones 2008 y 2009, los partidos se lo habían gastado en clases de macramé, en terapias psicológicas para las mujeres políticas, para las mujeres de los partidos, seguramente coincidiendo con el secretario de Desarrollo Social, revisiones mastográficas, pago de gasolina, viáticos a funcionarios de los partidos políticos, pagos de eventos en los que no se manejaba la capacitación política de las mujeres. De ahí surgió la reglamentación del 2% que hizo el IFE en su momento del gasto de los partidos políticos. En Zacatecas hicimos esta estadística que se llamó Perfil Sociodemográfico del Voto en el Estado de Zacatecas. Y fuimos a buscar quién votaba en las elecciones y cuál era la edad, el sexo y la región en donde se captaron esos votos. ¿Qué nos dijo el perfil sociodemográfico? De la votación total emitida en el 2010, 55% fueron votos de mujeres y 45% votos de hombres. Y lo importante fue que esta información la difundimos a nivel estatal y no con una intención solo de conozcan la información, sino con la plena intención de decirles a las mujeres: nosotras estamos decidiendo las elecciones y por lo tanto nuestra participación política es valiosa y es importante. Nos dimos cuenta que entonces las mujeres sabían que ejercían el voto, que realizaban actividades partidistas, pero que necesitábamos trabajar más en la promoción de sus derechos para lograr más candidatas y más representación. Y entonces emitimos la Guía de Derechos Político-Electorales de las Mujeres Zacatecanas. Y este fue un documento que se editó en varias ediciones y que estuvimos trabajando en talleres con Las Libres, una asociación de Guanajuato, que fue a cada rincón del estado de Zacatecas a difundir cuáles son nuestros derechos, pero además a demostrar que en las estadísticas teníamos derecho de estar presentes como candidatas y en la toma de decisiones. En ese momento logramos que la ley electoral cambiara y reconociera la paridad vertical. Mismo número de regidoras, hombres y mujeres, en unas planillas alternadas. Comenzamos a hacer encuentros con las mujeres líderes políticas para reflexionar sobre nuestra condición. En estas reuniones estuvimos realizando un ejercicio estadístico con perspectiva de género. Y aquí yo quiero reconocer la presencia esta mañana de una zacatecana amiga de Arminda, que está con nosotros esta tarde, y que además fue una gran cómplice, porque en el Centro de Desarrollo Democrático del IFE se generó una plataforma que se llamaba Ruta Crítica para el acceso de las mujeres al poder público. Y de la A a la Z se daba paso a paso a las mujeres qué teníamos que hacer y cómo podíamos ser candidatas y cómo podíamos defender nuestros derechos políticos al interior de los partidos, la parte más difícil, y después hacia fuera, en una contienda. En estas reuniones hicimos un informe especial sobre el impulso de la participación política de las mujeres zacatecanas. Y en este ejercicio estadístico logramos romper varios mitos. Primero, las mujeres no participan en lo público, no les gusta. En el informe
se pudo dar evidencia de que las mujeres realizamos la mayor parte de las actividades de campaña. Las mujeres son las que organizan a los grupos, son las que organizan a las redes y su participación tiene un porcentaje mayor de un 15% en liderazgos en las comunidades. Lo que pasa es que les dan las tareas de organización y logística, pero al momento de la decisión de las candidaturas ya no las toman en cuenta. Las mujeres no participan en los partidos políticos, era el otro prejuicio. El 62% de los representantes y representantes de los partidos políticos ante casilla fueron mujeres. Y eso lo evidenciamos a través del registro correcto y le demostramos a los partidos políticos que las mujeres de sus partidos estaban al frente de la defensa del voto. No hay mujeres que quieran ser candidatas, decían los partidos. En este informe les dijimos sí, hay bastantes mujeres que quieren ser candidatas y claro, uno de los temas que sigue siendo ahora el famoso techo o ahora el llamado techo de cemento, que tiene que ver con la falta de recurso para participar en una elección y que se convierte en un tema que limita mucho la participación de las mujeres. Pero además decían los partidos políticos, es que las tenemos que capacitar, les tenemos que enseñar a hablar en público, ¿no? Y entonces hay que darles clases de oratoria a las mujeres porque no saben hablar. Me parece que eso fue fundamental poderlo romper con este estudio. Adelante, por favor. Y finalmente hicimos un estudio sobre la participación de las mujeres en la vida política e institucional y lo que encontramos en ese estudio también estadístico a través de entrevista personal fue que las mujeres políticas son personas preparadas. Maestras, han sido funcionarias municipales, contadoras, abogadas, promotoras. Todas, casi todas, con la carga de más de un hogar. Se asumen como resultado de sus conexiones políticas. Esto es bien importante. Las propias mujeres aún sentimos que estamos en el espacio público porque mi tío es del partido o mi hermano, pero esto es parte de esta ideología. En la última elección en Zacatecas hubo varones ante la paridad horizontal y vertical, porque ya también fue en el número de presidencias municipales, que nos reclamaban y nos decían, es que la candidatura es mía, esa candidatura es mía, y nosotras decíamos, ¿dónde está el título de propiedad? ¿Quién lo expide para formarnos, ¿no? Es verdad que los liderazgos de los varones son mucho más añejos y que aún tenemos esta parte que visibilizar de manera adecuada, porque sí se ha discutido mucho si las cuotas de género han permitido llegar a quienes son mujeres con una liga especial con algún líder político. Las mujeres han sufrido diversos tipos de violencia, desde descalificaciones a sus opiniones, extravío de sus documentos partidistas, y las campañas negras hacia las mujeres son terribles. Un partido político en Zacatecas no permitió el registro de una mujer porque decía que se había dedicado a ser acompañante en Estados Unidos y acompañante de carácter sexual, y que eso no demostraba su modo honesto de vivir. Finalmente ganó el juicio de protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Rescatamos la vida de una sufragista zacatecana, de María Esther Talamantes Perales, y también es un tema de identidad y de lucha por el ejercicio de nuestros derechos humanos. Además de eso, como saben ustedes, se emitió este diagnóstico de la participación política de las mujeres en México. Este fue un esfuerzo de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, y me parece que también en esta construcción ha participado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ha emitido sentencias con lenguaje claro, ha publicado los extractos de sentencias que tienen que ver con la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, y ahora hay observatorios para dar seguimiento a la participación política de las mujeres. ¿Qué hemos logrado? Y les digo solo lo que sucedió en Zacatecas en el último proceso electoral. Paridad horizontal y vertical
que nos permite que de 30 escaños en el Congreso de Zacatecas, 16 sean mujeres, 50 más 1. Pasamos de una presidenta municipal a 17, 18 con la que ganó el día de ayer en la elección extraordinaria. Tenemos ayuntamientos paritarios, tenemos integración de observatorios para el seguimiento político de las mujeres. Adelante, por favor. Y todo esto nos demuestra que el acceso a la información pública en clave de género ha sido fundamental para acelerar el paso, que esa es la tarea. Cómo no nos tardamos otros 70 u 80 años, cómo no nos tardamos otros 200 años, y ONU Mujeres, como saben, ha establecido ahora algunos objetivos para el 2030, lo cual nos sigue alertando de que tenemos que acelerar el paso. Yo quiero decirles a ustedes que sí, era pesimista en pensar que la paridad horizontal y vertical la íbamos a lograr pronto. En Zacatecas lo hemos logrado ya, y ahora enfrentamos desde luego la violencia política, porque a mayor presencia hay una mayor intención de violencia política hacia las mujeres. El poder público, el poder no se regala, no se cede de manera fácil con una sonrisa en la cara, entonces ha sido una lucha importante. Si nos pasan las siguientes, el ejercicio pues de los derechos político-electorales de las mujeres cuando la información se utiliza en clave de género, me parece que es una muestra de cómo podemos construir una situación de mayor igualdad, de una igualdad sustantiva, de una igualdad vivida. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Leticia. Pues creo que ha quedado más que claro, pero sobre todo con el beneficio de tener datos muy concretos, situaciones muy concretas que nos han planteado las participantes en esta mesa de este foro, de esta primera mesa de este foro. ¿Cómo es que el derecho a la información, cómo es que la información sí hace la diferencia en el ejercicio de derechos fundamentales? Creo que ahí están ya los elementos que nos han aportado esta mañana y sobre los cuales que tenemos que seguir trabajando para que esto sea una realidad, sobre todo desde el Sistema Nacional de Transparencia en el cual participamos todos. Les agradezco muchísimo sus intervenciones, sus participaciones en esta mañana. Vamos a entregar reconocimientos a quienes nos han hecho favor de esta mañana de compartir sus experiencias y conocimientos. Por favor. La comisionada Lourdes López Salas, quien es coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, le entrega a Marcela de Ternot su reconocimiento. Nos regalan una última foto aquí.